¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su espacio Libro Claroscuro. Mi nombre es Arturo Aguilar y agradecemos el espacio a Pavel Velasco que nos cede el día de hoy para poder reseñar el libro Jude el Obscuro de Thomas Hardy. Thomas Hardy es un escritor inglés que tiene cierto apogeo, que es uno de los escrituras de la literatura relevantes para conocer cómo es que se establecen estas conexiones de la literatura inglesa. El libro del cual vamos a reseñar el día de hoy es de 1895, una novela atrevida que se sitúa en la liberación de la mujer. Como tal, también nos narra el hecho de que se da un matrimonio entre primos, una situación un poco complicada que en aquellos tiempos no estaba bien vista. Si bien es cierto, yo llegué a este libro por recomendación de otro libro que yo leí, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Como tal, a mí me costó un poco de trabajo poder llegar a este libro, ya que pues en la actualidad es muy difícil encontrarlo en las librerías por el tiempo en el que fue escrito. Sin embargo, bueno, pues tuve la posibilidad de leerlo y me dejó una experiencia fortuita, sobre todo en el aspecto de saber cómo es que se trataban las cosas en aquel tiempo, y aspectos un poco difíciles que se tienen que entender sobre la mujer y cómo es que la mujer fue ganando terreno a través de mujeres como Sue que se atrevían a hacer cosas diferentes que muchas mujeres no se atrevían a hacer en aquel tiempo por miedo, ¿no? Como tal, el libro no va dirigido a una persona en específico o a un grupo selecto. Si a ti te gusta la novela, yo creo que puede ser un buen libro que tú puedes leer. Sin embargo, es un poco realista y un poco crudo a la hora de tocar ciertos aspectos que tienen que ver con el ser humano. La calificación del libro. A la calificación del libro yo le daría un 8. Como bien dice el autor, las primeras 100 páginas son las que valen la pena, porque es una descripción totalmente de la Inglaterra, la que ya no eran los castillos, sino era el campo traviesa y las pequeñas aldeas. Si bien es cierto, la gente en cómo se comportaba y ciertos ademanes de gallardía y caballerosidad que hoy en día ya no se ven, pues eso es lo que tiene esta novela, ¿no? Como tal, pues el personaje principal, Jude, vivía con su abuela. Sus padres se separaron prematuramente y cada uno siguió su paso por el mundo muy lejos del otro. Su abuela continuamente hablaba con Jude y le decía que los matrimonios en la familia Fowler no llegaban a un buen puerto, siempre se terminaban eclipsando por una u otra razón, nunca terminaban de entender a la pareja, pero casi siempre la familia de Jude era la que tenía el problema. Como tal, Jude tenía un sueño. Él, cuando era muy chico, iba a la escuela. Un profesor que se acercaba a la aldea para poderles enseñar las primeras letras y enseñarles a redactar lo mínimo. Fue su primera identificación con el mundo y él dijo: yo quiero ser como el maestro. Pasó el tiempo y Jude se convirtió en el panadero, o con la ayudante de panadero de la aldea. Él nunca se imaginó que de esa forma encontraría su primer amor, transportando el pan de una aldea a otra. Y un día, al regresar de una aldea, se encuentra con el primer amor, que es la hija de un carnicero. Constantemente ellos tienen encuentros furtivos y llega un momento en el que le dice a la muchacha: ¿sabes qué, Jude? Es que yo me quiero casar contigo, yo estoy muy enamorada de ti. Y Jude, sin pensarlo 1 o 2 veces, él se casa con esta mujer. El carnicero le organiza toda la fiesta, le pone casa y le ayuda a mantener la casa con un poco de carne. Jude seguía con el negocio del pan y seguía repartiendo el pan de aldea en aldea.
Sin embargo, él le conservaba un poco de ese dinero que él ganaba repartiendo el pan cada día. Lo guardaba un poquito para poder seguir estudiando, porque en aquel tiempo la Inglaterra estaba únicamente limitada a la gente que tenía dinero. Entonces Jude hacía un esfuerzo y decía, si yo sigo trabajando así, dentro de 10 años voy a poder pagarme una educación que yo me merezco, una educación con la cual voy a poder sacar a mi familia adelante. Mientras tanto, el tiempo va transcurriendo y él tiene algunos problemas con su esposa, porque su esposa no quiere ser hogareña, su esposa quiere seguir asistiendo a las tertulias que hacían las mujeres a la hora del té, seguir durmiendo, no hacerse cargo de los cerdos, no ayudarle al papá, porque si bien es cierto, pues el papá era el que los mantenía y ella tenía que ayudarle en ese aspecto. Sin embargo, pues ella se revela un poco a lo que está sucediendo y le llega y le dice un día a Jude, ¿sabes qué, Jude? Yo estoy harta de la vida que tú me estás dando, yo no puedo seguir aquí ayudándole a mi padre a cuidar a los cerdos, no me puedo seguir ensuciando las manos. He conocido a un hombre, conoce ella un hombre, un anciano que es dueño de unos hoteles y que por muy poco o por mucho decide seguirlo, porque cree que este anciano le puede dar una vida mejor a la que Jude le puede dar en aquel momento. Y es muy cierto, como tal Jude, pues como panadero, si bien es cierto, pues sí les alcanzaba para comer, pero como él seccionaba su sueldo que ganaba para poder seguir estudiando, pues realmente lo que la mujer tenía era muy poco. Entonces la mujer decide dejarlo y Jude sigue manteniendo la esperanza de irse a estudiar. En cuanto la mujer lo deja, él corre directamente a Londres para buscar su famoso sueño o su ilusión de seguir estudiando. Como tal, él cuando llega ahí a Londres no tiene dónde quedarse, renta un lugar lo más barato posible para poderse adaptar y trabaja como escultor, reparador de algunas figuras de la iglesia de ahí de Londres. Como tal, él mientras repara estas figuras de yeso, él escribe muchísimas cartas a la universidad de Londres para que lo puedan admitir, al menos en algunas clases. Sin embargo, siempre es denegada la opción porque no tiene la calidad, no tiene el apellido ni tampoco tiene el dinero para poder pagar la universidad. En este momento en el que Jude se encuentra en Londres, él no pierde la esperanza y sigue reconstruyendo esas figuras de yeso. Llega un momento en el que él recibe una carta de su abuela y le dice que está muy enferma, pero que en algún momento su única familiar, que es su prima Sue, lo va a encontrar y lo va a ayudar para cualquier situación que él tenga. Más tarda en llegar la carta que en lo que Sue ya lo estaba buscando. Al ser el único familiar que tiene en Londres, esta mujer enigmática y misteriosa que se ha dedicado a estudiar todos los libros cuanto les es posible, va a buscarlo directamente a la iglesia, donde Jude está reconstruyendo algunas partes de la iglesia y algunas figuras. En cuanto Jude la ve, él sabe que es la mujer de su vida y cree que si él se casa con ella, puede romper por primera vez o por única vez el maleficio y que puede llevar una vida feliz a su lado de su prima. Sin embargo, pues no todo es tan fácil, porque resulta que el mismo maestro que él era su ídolo en un inicio, resulta que Sue, en un encuentro de muchos que estuvo como tal ella foragida, porque como tal Sue, como les comentaba al inicio de esta narración, era una mujer libre. A Sue también sus papás tuvieron un matrimonio fallido y el matrimonio fallido decidió dejarla con las monjas. Al dejarlo con las monjas y al ser una niña muy perspicaz, Sue logra escaparse. Entonces llega un momento en el que Sue se escapa y tiene el encuentro con Jude
Y Jude en ese momento ve pasar a su profesor y le dice que le ayude a escribir una carta para que él pueda seguir estudiando. Sin embargo, el profesor que había sido su ídolo también se enamora de Sue y le dice que para él no tiene ningún lugar. Sin embargo, para Sue sí le puede dar un lugar porque ella sabía escribir y leer muy bien, además de que hablaba el francés y otras lenguas, como el latín, que en aquel tiempo pues era algo muy importante para su época. Era una lengua que no podía pasar desapercibida. Sin embargo, pues el tiempo transcurre y el maestro cada día más se enamora de Sue y le dice a Sue, ¿sabes qué? Es que si tú quieres seguir preparándote, pues tienes que regresar con las monjas a seguir preparándote. En este momento en el que Sue y el maestro tienen un encuentro fortuito en el aspecto de que Sue era la ayudante del maestro en sus ratos libres, fallece la abuela de Jude y en el momento en el que Jude va a buscarla a la aldea donde creció de niño, le dice la abuela que no se puede enamorar de su prima porque ella ya había conocido a la prima y sabía que la prima era muy bonita y le hace prometer a Jude que no se va a casar con la prima. Entonces la prima constantemente se está escapando con las monjas porque ella decide aceptar la propuesta del profesor de Jude de unos ayeres para poder continuar siendo su ayudante del maestro. Sin embargo, ella empieza a escaparse de las clases para ir a ver a Jude y al maestro. Llega un momento en el que el maestro le dice, ¿sabes qué? Pues ya no es necesario que tú te sigas escapando, ¿por qué no nos vamos a vivir tú y yo a la colina donde pues nadie nos diga nada? A mí me van a dar un puesto de director y yo tranquilamente te puedo dar la vida que tú necesitas y que tú quieres. Jude, al saber esta noticia, pues él está muy desconsolado porque él estaba completamente enamorado de su prima y no sabía qué hacer. Sin embargo, la vida dentro de la iglesia y reconstructor de yeso de las figuras, pues era lo único que él conocía y seguía esperando una carta de la universidad de donde él esperaba que se le diera una oportunidad para poder salir adelante. Sin embargo, pues la carta nunca llegó y él se cansó de estar con las figuras de yeso hablándole de su amor sobre Sue. Jude llega a un momento en el que se atreve a ir a buscar al maestro y a su prima para decirle a su prima lo mucho que la ama y que no puede estar con el maestro. Sin embargo, pues ya el maestro ya es una persona muy longeva y Sue le dice, es que yo no puedo dejar al maestro porque ya es una persona de edad avanzada, yo me casé con él, yo me siento bien y pues tú no tienes nada que ofrecerme, él me da todo lo que yo quiero. En ese momento en el que Jude va a buscar a Sue, llega una carta con un niño diciéndole que el niño que está recibiendo en la canasta en su domicilio es el hijo de su anterior matrimonio, que había dejado bastante dolida a su mujer por no poderle ofrecer nada. Como tal, pues la mujer le está diciendo que el niño le estorba, que si bien es cierto ella no sabía que estaba embarazada, sin embargo pues el niño ya tiene 3 años y pues ella no se puede hacer cargo porque el señor con el que se había casado quería tener a sus propios hijos y es por eso que le manda ayuda a su hijo. En este lapso en el que Jude está tratando de convencer a su prima para que deje al maestro, pasa algo muy curioso. Jude ya no sabe si realmente seguir buscando a Sue y dedicarse a su hijo y olvidar sus sueños de seguir estudiando o seguir insistiendo con Sue o definitivamente olvidarse de todo lo que había pensado. Sin embargo, él toma una propuesta muy atrevida y como bien dicen, ladrón que roba ladrón, pues nunca llega a buen puerto. Entonces él logra convencer a su prima de que se vaya a vivir con él y reciben al niño y ella decide criar al niño. Como tal,
ellos nunca se casan porque no es bien visto por la iglesia poderse casar los primos ante el Señor Jesucristo, o la iglesia luterana que era la que en aquel momento estaba en su apogeo. Sin embargo, ellos deciden vivir en unión libre y viven en un cuartito de 4x4 prácticamente, un cuartito muy chiquito. Conforme va pasando el tiempo, Jude va perdiendo la esperanza de poder seguir estudiando, y él se sigue dedicando a las figuras de yeso y al pan. Y en las mañanas iba a la iglesia y en las tardes se dedicaba a distribuir el pan. Conforme va pasando el tiempo, Jude tiene dos hijos con Sue, y el niño que llega de su anterior matrimonio, pues no sabe cómo decirle, siempre le decían el niño, que el niño. Pasaron 7, 8 años y resulta que le ponen tiempo, porque el tiempo es muy relativo en cuanto a ciertos aspectos que tiene uno en la vida. A veces cuando uno está muy placenteramente, el tiempo pasa corriendo, pero cuando el tiempo es angustia y uno espera milagros, el tiempo pasa muy lento. Entonces, por esa razón al niño le ponen el nombre de tiempo. Y Jude, con sus otros 2 hijos, llega un momento en el que él no puede sostener la casa y los niños se le están muriendo de hambre y ya no saben qué hacer, razón por la cual Sue se ve nuevamente corrompida por el maestro, que ya está en la última etapa de su vida, y le dice que regrese a cuidarlo a él, que si ella regresa a cuidarlo a él no le va a faltar nada. Al verse ella sucumbida, que si se va con el maestro, que si decide dejar a Jude, que si pasa, que si no pasa, ella dice que no va a dejar a Jude porque ya tiene 2 hijos con él. Ella, al regresar de esa plática que tiene con Jude, resulta que el niño más grande, Tiempo, estaba harto de sufrir hambres, estaba harto de ver a sus medios hermanos sufrir, y decide matar a ambos y a él también. Cuando llega a Sue, empieza a desgarrarse por dentro, y es que yo creo que no hay un dolor más grande que el de perder a un niño. Jude, al enterarse de esto, él cae en una enfermedad muy profunda y deciden regresar Sue y Jude a la aldea en donde su abuela crió a ambos cuando eran muy jóvenes, y cuando el matrimonio de ambos, en este caso de los padres de Sue y de Jude, ambos por separado porque pues eran primos, había sido fructífero. Nuevamente Jude se dedicó a hacer pan y a repartirlo en las aldeas. Sin embargo, pues eso no les dio de comer para toda la vida, porque Jude, al saber que sus hijos murieron de hambre, él también empieza a caer en una enfermedad muy, muy fuerte, un letargo, una tribulación que él no puede. Llega un momento en el que Sue se da cuenta de que Jude está muy enfermo y que la situación está cada vez peor para ambos, porque si bien es cierto, Jude ya no tenía ninguna escapatoria y él había pasado toda su vida trabajando para poder estudiar, y hasta ese momento nunca había tenido una oportunidad de poder pisar la escuela. Es muy lamentable la historia de Jude, porque él muere sin poder seguir estudiando y muere sin poder saber si realmente Sue lo amaba o no lo amaba. Esta historia que acabamos de narrar es la historia quizás de muchos niños que viven aquí en la Ciudad de México, y que no todos tenemos las mismas oportunidades, como lo dice el gran Gatsby. Entonces, antes de poder juzgar a alguien o poder decirle que alguien no se esfuerza o que alguien no tiene ciertos aspectos o ciertas cosas, no es realmente porque ellos no quieran. Simplemente, pues no todos tuvimos la misma oportunidad, que como en este caso Jude, pues él desde que nació siempre tuvo una situación oscura. Y pues bien, amigos, esto fue el libro Claroscuro. Espero que les haya gustado, y pues no se olviden de seguirnos en el Club Chatulus y en el Plan B y en la Campechana, que se narra
todos los lunes, esperando que esto sea de su agrado. Trabajamos mucho, Pavel Velasco, Tristán Valdivia y su servidor Arturo Aguilar. Muchas gracias por escucharnos, que estén muy bien.